La ONU, la OEA y hasta organismos europeos critican a Bukele, lo acusan de autoritario, de romper las reglas, pero el presidente no se achica. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. ¿Te das cuenta que se salió de todo? De todos los márgenes, contra todas las muchas que le deben haber hecho. El algoritmo no te va a mostrar un rebeldazo, güero. ¿Te das cuenta? ONU preocupada por Estado de Derecho en El Salvador. Relatora de la ONU condena persecución de organizaciones humanitarias en El Salvador. Relatora de la ONU dice que el clima para defensa de derechos humanos en El Salvador está deteriorado. Señoras y señores, la ONU está muy preocupado por lo que está ocurriendo en El Salvador y las políticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele. La ONU ha expresado preocupación por el Estado de Derecho en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, señalando violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Sin embargo, cuando El Salvador era el país más peligroso del mundo, con masacres diarias y víctimas indefensas, la ONU no mostró el mismo nivel de inquietud por los derechos humanos de los salvadoreños. Curioso que en este momento, en el que los salvadoreños por fin tienen paz, la Organización de Naciones Unidas esté muy preocupada, pero no está preocupado por los ciudadanos, no se preocupó por protegerlos anteriormente cuando eran víctimas de una masacre de unos pandilleros criminales. Se preocupa ahora por las organizaciones de derechos humanos, por los supuestos defensores de derechos humanos que se han refugiado en estas ONGs para conseguir impunidad. Ahora, tras la notable transformación que ha reducido drásticamente la violencia, organismos internacionales y élites globalistas critican constantemente a Bukele, ignorando el impacto positivo de sus políticas en la seguridad y la calidad de vida de la población. ONU parecen enfocarse exclusivamente en los métodos de Bukele, ignorando el impacto positivo que sus políticas han tenido en la calidad de vida de la población. Estas críticas, que a menudo provienen de instituciones desconectadas de la realidad salvadoreña, parecen desestimar el clamor popular que apoya a Bukele, cuya aprobación ciudadana refleja el alivio de un pueblo que por fin respira tras años de opresión criminal. Este contraste pone en evidencia una aparente doble moral en la narrativa internacional, que parece priorizar una visión ideológica sobre los resultados concretos que benefician a los salvadoreños. Y mientras hoy los salvadoreños, el pueblo salvadoreño, quien es el que más importa, vive su mejor momento, un momento de paz, de tranquilidad. En estos momentos vemos a estas organizaciones internacionales muy preocupados e indignados por lo que está consiguiendo el gobierno salvadoreño de la mano del presidente Nayib Bukele, porque según estos organismos se está atentando contra el Estado de Derecho, contra la democracia, se están violando derechos humanos y hay una persecución de los pobres defensores del pueblo. ¿Y cuál es el resultado? El país más seguro de América, con pandillas desmanteladas y un pueblo que por fin respira paz. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? Pero la pregunta es ¿por qué no se preocuparon antes? Cuando los organismos de derechos humanos, las ONGs, estaban instaladas en El Salvador, pero se masacraba al pueblo constantemente. Eran la capital de los homicidios, eran el país más peligroso del mundo, pero ahí no había tanta preocupación por la democracia, por los derechos humanos, por el Estado de Derecho. Ahí se dan cuenta que democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de Derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en la realidad solo se usan para mantenernos sometidos. Y mientras tanto, mientras hoy El Salvador vive su mejor momento, el pueblo salvadoreño vive su mejor momento, y esta organización internacional, la Organización de Naciones Unidas, se preocupa por lo que ocurre en El Salvador. No vemos tanto alboroto por lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, en donde sí peligra la democracia. No hay democracia en realidad. Prohíben a sus oposiciones, anulan elecciones incluso, y luego vienen y nos quieren dar a nosotros lecciones de democracia. Y saco el tema de Venezuela a relucir precisamente porque, como les he dicho ya muchas veces, en videos anteriores, el líder salvadoreño ya ha hecho mucho más que estos organismos internacionales por el pueblo venezolano, liberando a los rehenes secuestrados. Pero mientras tanto la ONU no hizo nada. A la ONU le preocupan los organismos de derechos humanos, que son simplemente una fachada de activistas. Esta es la preocupación de la ONU. El pueblo no le interesa. Señoras y señores, lo último que faltaba, bueno, no, todavía falta más, pero digamos, señores, la ONU se une al ataque a Nayib Bukele. Nuevamente, señores, parece ser
de que a la ONU le interesa mucho más El Salvador que la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, la cantidad de gente que muere en el Medio Oriente, pero sí, la ONU siente de que en esos países no puede meter sus narices, ni tampoco en Nicaragua, ni tampoco en Cuba, porque la verdad viene siguiendo una agenda. Esta organización moribunda de supuestamente de alineamiento mundial, pues ahora es instrumento de élites, instrumento de gente, y supuestamente le han dicho a El Salvador o al gobierno del presidente que dejen libertad a los que tienen el SECOT, digo yo, a los que inmigrantes o quienes sean que vienen de parte del presidente. Una de las cosas que me sorprende, señores, es lo rápido que se mueven estas organizaciones por medio de teclas. Todas las semanas han venido de ataque, frustrado contra el presidente Bukele. Ellos, según ellos, ganan grandes cantidades, viendo que van a sancionar a El Salvador con no darle 300 millones de dólares supuestamente de ayuda, que hasta este punto no sé a dónde están o cómo sean o a quién le ayudan, porque en realidad cuando ellos dicen que le dan ayuda a El Salvador, señores, le dan ayuda a organizaciones de ellos mismos, que ellos manejan, como ustedes saben, las ONGs y todo ese tipo de cosas. Supuestamente, señores, esta organización que es a nivel mundial de respeto, pero no hay nada que respetar. El mayor digamos, donante de recursos es Estados Unidos. Pero, bueno, acuérdense que Estados Unidos es el que ha mandado a esa gente a El Salvador. Así que yo lo que miro es que El Salvador es un Airbnb de criminales. Ahí tienen criminales, gente que llega y les lo mandan, es un Airbnb, usted renta el lugar, que le digan a Donald Trump. Fíjense que es bien interesante, a Donald Trump no le dicen nada, porque saben que el minuto que le diga algo, Donald Trump se puede retirar de la ONU y les deja de dar los millones y millones de dólares que le da. Hey, así es, como pez gordo quieren agarrar al pez chiquito, y El Salvador, siendo el pulgarcito de América, es el que todos le ponen atención. ¿Y usted qué opina, señores? Como les digo, es una lástima que todas estas organizaciones, junto a pura gente que no se preocupan por nada de El Salvador hasta ahora, señores, resulta ser de que quieren fregar a El Salvador, por alguna razón. ¿Usted qué opina? Pero sí les preocupan a aquellos que utilizan sus fachadas para defender los ideales y la agenda que la ONU quiere imponer, como es el caso de Cristosal, esta ONG. A eso se le suman todas esas organizaciones nacionales e internacionales que dicen que ayudan a la gente, cuando en realidad solo saben lucrarse de ello. Y así ha sido. Estos organismos internacionales se han preocupado, principalmente cuando el gobierno salvadoreño implementó esta ley de cobrarle impuestos a las ONG fachadas que manifiestan que ayudarán al pueblo, pero simplemente lo hacen para lucrarse. Que ellos no están ahí para defender causas, ni siquiera para defender gremios. Ellos están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros. Pero si su negocio es la muerte, al menos digan la verdad del dolor de las mayorías. Si solo se aprovechan del dolor de la gente, eso se llama ser carroñero. Y tienen todo el derecho a ser carroñeros, pero al menos digan lo que son, carroñeros, sin hipocresía. Para recibir financiamiento internacional, para que defiendan esta agenda globalista, y con ese dinero intentar desestabilizar a un gobierno que ha sido muy incómodo para todos estos organismos, y también, por supuesto, para la ONU. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos. Y además de pagar impuestos, les decimos tengan decencia. Que le cobren impuestos a los activistas disfrazados de defensores de derechos humanos es muy preocupante para la ONU, al igual de que comiencen a encarcelar a corruptos que utilizaban estas ONGs para refugiarse y conseguir impunidad. Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Les permite infringir la ley sin consecuencias. O sea, una persona, si asesina a sangre fría a la otra, solo tiene que ir a pedir trabajo a alguna de estas ONGs o medios del club y ya la ley no los puede tocar, porque son defensores de derechos humanos, porque son disidencia, oposición al régimen. Y esta es la realidad de lo que ocurre con estas ONGs fachadas.
políticos anteriores que formaron parte de los peores gobiernos, los gobiernos que convirtieron a El Salvador en la capital de los homicidios, los gobiernos que permitieron masacres, que pactaron con las pandillas, que negociaron, que prácticamente los hicieron parte del gobierno porque eran ellos quienes controlaban el territorio, mientras los políticos se llenaban los bolsillos con la llegada de Bukele, quien pulverizó prácticamente la oposición, no con autoritarismo, sino porque el pueblo decidió que elegirían al líder coherente, que sí estaba solucionando los problemas y no volverían al pasado. De esta manera, cuando los políticos anteriores se dieron cuenta que no tendrían oportunidad en el gobierno, en la política, porque ya el pueblo los tenía tachado como corruptos, como incompetentes, decidieron mudarse a las ONGs, refugiarse allí. Y cuando el presidente Nayib Bukele comenzó a hacerle la guerra a los corruptos, No importa si robó hace 1, 5, 10, 30 años. Los delitos de corrupción ya no prescriben. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. pensaron que tendrían impunidad porque se habían quitado la etiqueta de políticos incompetentes y se habían puesto la de defensores de derechos humanos, hasta que los alcanzó la justicia y ahora ellos intentan omitir su pasado, su pertenencia a los gobiernos corruptos y organismos internacionales como la ONU. Medios de comunicación globalistas salen a alzar la voz diciendo que se están persiguiendo a los defensores del pueblo. Los medios tradicionales despliegan activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras. Y a eso le llaman libertad de prensa. Y luego Open Society. Cuando muchos de ellos simplemente se aprovechaban del pueblo, se enriquecieron a costa del pueblo y ahora trabajan para estas ONGs con la intención de desestabilizar un gobierno que es incómodo para la agenda globalista y que cuando vemos sus relatos no son relatos que representan la voz de todos los salvadoreños, sino de ese sector de la política que fue excluido por decisión de los ciudadanos salvadoreños porque no quería que la incompetencia volviera a la política, volviera a saquear las arcas del Estado. Y aunque hoy veamos estos titulares de organismos internacionales de prestigio como las Naciones Unidas manifestándose por el Estado de Derecho, por los derechos humanos, preocupados por lo que ocurre en El Salvador, la realidad es simple, la verdad es fácil de entender. A ellos no les interesa el pueblo, a ellos les interesa que se mantengan sus ONGs fachadas, aquellos que se lucraban del baño de sangre, eran activistas funcionales a su agenda globalista y que se mantenían atacando al gobierno salvadoreño porque hoy es muy incómodo para toda esta gente. La respuesta es simple y se supone que no se debe decir en voz alta, aunque ya sea evidente para la mayoría de personas en el mundo. Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestro pueblo. Y la pregunta, señores y señoras, es ¿ustedes qué opinan? Los salvadoreños se sienten preocupados por lo que manifiesta hoy la ONU. La ONU que no se preocupaba anteriormente, que no hacía nada, que no defendía al pueblo. Hoy sale a defender pero a los activistas, que les son convenientes, que defienden sus intereses, que están allí refugiados para conseguir impunidad. Ya saben, mi gente, déjenme su opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like, compartir este video. Necesitamos de tu ayuda y puedes hacerlo fácilmente con un comentario que puede ser cualquier cosa. Saludos, un corazón. Puedes compartir este video en tus redes sociales, nos ayuda un montón. Si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.